Bienvenidos al octavo episodio No es cierto, ya es noveno episodio de la Biblioteca Eterna. Ya, muchas La gracias. temporada con todo. Pues ya por lo menos garantizamos que tiene el doble de episodios. En esta ocasión les acompaña Carazo. Nadie. Y vamos a hablar de nuestra introducción al mes patrio y puente entre lo que vamos a hacer para octubre del mes del miedo. Y vamos a hablar de un autor nacional. Bueno, pues, la la polémica respecto a su nacionalidad es estúpida porque él se considera nacional, está nacionalizado, vive aquí, habla como uno de Habla nosotros. bien mexicanote y bien chilangote, así Sí, que... es de los pocos intelectuales que no finge su acento natal, aunque tiene toda la perra vida viviendo aquí. Perdónenme, pero me choca es que hagan eso. Es blanco, pero pues... nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero yo creo que sí tiene más facha de profesor. Sí, sí. De hecho, dio clases de... No me acuerdo de qué, pero dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Okay. Actualmente su puesto en nuestro gobierno que es secretario de... Es director... del fondo. del fondo, es que sería un director ejecutivo, pero como es una empresa estatal, pues es director en jefe del Fondo de Cultura Económica. Es decir, el Fondo de Cultura Económica tal cual es nuestro fondo estatal, es manejado por nuestro gobierno del estado como una editorial para libros de política y cultura. Eh, y libros de economía mayormente, según tengo entendido, pero también se han dedicado a publicar obras de dominio público como los libros de Julio Verne, Las Mil y Una Noches, y son una editorial guión cadena de librerías no tan fuerte, pero que ofrecen buenos descuentos a estudiantes, que publican mucho de historia de México, que publican mucho de ciencia en general, o sea, física, empezaron a meter neurociencias, química, psicología, pero el fuerte son las ciencias sociales. Sí, sí, la verdad, les recomendamos mucho que vayan ahí. Por ejemplo, mi edición del Héroe de las Mil Caras de José Campbell es de ellos. Sí, entonces también, si ustedes están estudiando una ciencia social o planean hacerlo y tienen un fondo de cultura económica cerca, láncense ahí. O una librería de Ducal, que ya ya las unió. Sí, ya las Bueno, estamos hablando de Paco Ignacio Taibo II, básicamente. No hemos dicho su nombre ya como en 3 minutos de introducción. Bueno, su proyecto es ese, el de unir todas las librerías estatales en un solo imperio mercantil pero no solo eso, sino también hacer libros baratos, accesibles y al mismo tiempo hacer un proyecto muy muy ambicioso de fomento a la lectura. Proyecto que está funcionando. Y proyecto que ya lleva muchos años con su brigada para poder leer. En libertad. De hecho, cuando la Brigada para Leer en Libertad empezó editando libros clásicos. Y yo tengo, nada más para que se den un quemón, Fluyen mis lágrimas, dijo el policía de Philip K. Dick. Fahrenheit 451, que se lo quedó acá la próxima esposa de Carazo. Y Sin Novedad en el Frente, Soy Leyenda. Yo quiero esa versión de Soy Leyenda y no la he encontrado ya. Y o sea, siempre ha hecho proyectos muy ambiciosos de fomento a la lectura. Y la verdad es que él mismo siempre encabeza cuando su brigada tiene feria del libro, él siempre está ahí. Ajá. A pesar de que ya está en el fondo, él siempre va. No, y también pues allá no está el alma mater, también llegó a dar conferencias ahí en el patio, es muy divertido, la verdad es una persona bastante cotorra. Y muy amena y muy accesible. Y bien se suda, o sea, el güey sabe de lo que habla. Tan fácil, ahorita acaban de subir su documental Patria a Netflix, véanlo, es muy buen documental. Él tiene varios documentales, son adaptaciones de sus libros, y él no hace guión. Él se lleva sus libros en su brazo y a su coca. Y su coca y su coca así entre los dedos, una cosa muy chilanga. Y va así, o sea, esta parte la escribí porque investigué aquí, pregunté tal y o sea, y va haciendo un documental sin guión. Sí. Vean Patria para que se den una idea. Yo creo que es su documental más accesible y también es muy divertido porque ahí se codea con los historiadores del lugar y está hablando con ellos y están viendo el museo y están paseando por el lugar. Es muy muy interesante, es muy divertido y también es muy fácil poder ver estos documentales porque hay documentales que son ridículamente pesados. Los Bully Magnets los de Krause, por ejemplo. Los Bully Magnets se han burlado de cómo nos han querido mal enseñar historia toda la vida, entonces ahí chequen también esa referencia. También el documental de temporada de Sopilotes.
todos estos documentales tienen libro. Entonces también si pueden acercarse al libro, está bien. El de Patria es en 3 volúmenes. Sí, y el documental solo va en la primera. Entonces hay que esperarnos a que salga el 2. Este, y pues Taibo ha tenido también una historia, una trayectoria como luchador social, como militante. Fue uno de los fundadores de Morena. Este, y muchas de sus novelas, porque él escribe más ficción que historia, aunque su ficción es rara. Sí. Viene mucho de esa militancia, mucho de ese idealismo, eh, mucho de su ideología, ¿no? Pues, él le tocó, bueno, no le tocó el 68 como tal porque sí lo mandaron lejos, su familia sí lo mandó lejos, pues se va a poner bien pesado, vete. Pero sí le tocó la masacre de Corpus Christi del 71. Él cuenta que si él hubiera escogido otra escalera donde subirse, lo hubieran matado. Así tal cual, ¿no? Y y hoy propiamente vamos a reseñar su primera novela, que se llama Días de Combate, escrita creo en el 71 y publicada como 2 o 3 años después. Donde le da una introducción también a uno de sus personajes más reconocidos internacionalmente, porque Taiwan nunca fue muy difundido aquí. O sea los emporios editoriales y pues las televisoras y el monopolio cultural que se está tratando de desmantelar en estos últimos meses, pues nunca le dieron mucha difusión, pero él es un bestseller, él fue un bestseller en Yugoslavia, por ejemplo, y es en serio. Porque no me sorprende. Bueno, pues Días de Combate no tiene una fecha de inicio a partir de la segunda novela. Ya nos va poniendo un poco más de contexto, un poco más de movimientos sociales y Menciona la primavera de Praga, por ejemplo. Pero no nos da un gran contexto. Y bueno, la premisa es sencilla. Un estrangulador. Curioso que no use el término asesino en serie, creo que no existía en su época. No, es que no existía, es que yo creo que no, a lo mejor no estaba acuñado en español. O quién sabe, ¿no? Sí, porque según yo los estudios que dan previo a los asesinos en serie son un poquito más anteriores. Y De hecho, vean Mindhunter en Netflix. O sea, está basado en una novela que está basado en la gente que sí inventó los métodos para buscar los asesinos en serie. Pero hay algo que se hace muy bien en la serie, es como muestran que no quieren creer, que no les quieren creer estos términos, que creen que es bobo, que es raro, que es sensacionalista, que va a hacer que la gente entre en histeria, pero pues, si no los catalogamos así, no se puede hacer la investigación propiamente, ni seguir el caso, ni encarcelar a esta gente, porque si no lo consideras un delito en serie que va en un mismo sentido, no se va a poder perseguir ni ajusticiar como se debe. Así es. Y bueno, un estrangulador anda matando mujeres muy muy dispersas, o sea, no hay un patrón aparente, ¿no? Menciona que es ¿Una sirvienta? Una sirvienta, una chica de 16 años que venía de la prepa, una estudiante una enfermera, una prostituta. Son 6 víctimas a lo largo de la novela. Y y ese es el contexto, ¿no? En este contexto se nos introduce al personaje que se llama Héctor Valescoranchain. Taibo dice que si alguien es capaz de recordar ese nombre, y el personaje ya chingó, ya va a ser recordado, ¿no? Y él se acaba de divorciar, entró como en una crisis existencial rara. Es curioso porque como que emula mucho el estilo de la novela negra de los 30s, 40s, pero la quiere poner en este momento. Y entra así en una crisis, se divorcia así de la nada. Velasco Arán dice que su esposa le estaba diciendo de qué color cambiar la alfombra. Es cuando suelta, vamos a divorciarnos. Y vende todo, renuncia a su trabajo. Él es ingeniero en movimientos y no sé qué tanto. Que es una práctica en la que calculas cómo se debe mover el obrero para optimizar para optimizar la producción, ¿no? Y renuncia a eso, saca un permiso de arma y saca un certificado para ser detective, pero lo compra en Santo Domingo. Hay mucha gente. Y se pone a perseguir al estrangulador.
Al mismo tiempo se nos dice que Valescorán comparte su despacho con un plomero que Dice Valescorán y plomero. dice Valescorán, detective, Gómez Letras, plomero, dice la placa en la entrada, ¿no? Y conforme van pasando las novelas, se va a anexar un tapicero y un ingeniero de cloacas. Eso es algo que tiene Taibo y es creo que de las cosas mágicas en su narrativa. La carga mucho. Sí. La carga mucho de personajes, de situaciones, de historias chiquitas, de subtramas. De rompe con su propia narración y te mete un diario, una carta, telegramas. En otras novelas lo que hace es meter las tesis de una morra. De hecho, aquí mismo mete un diario, ¿no? Ajá. O sea, es aquí donde empieza a manejar eso. Y Taibo no lo hace en esta novela, pero en otras empezaría a introducir, narrar en segunda persona. Eso es algo que yo considero muy mágico de su narrativa. Mete un montón de cosas. No, y también, en esta primera novela hay capítulos que te interrumpe para representarte un personaje. Por ejemplo, sí. Pasa con la chica de cola de caballo, que nada más al principio te dice que le hable y lo sigue. Y de repente el siguiente capítulo te empieza a contar su vida de ella, qué hizo, dónde va, por qué está aquí, de dónde se conoce Héctor y ella. Y ya en el siguiente capítulo ya están ellos dos platicando. Entonces es un poco raro al principio, ya luego le agarra sabor. Pero de tal manera que cuando ya te reencuentras con el corte de la escena, ya entiendes al otro personaje. Aunque sí es un poco extraño. Yo no me llego a acostumbrar, pero tiene su estilo. Tiene su estilo. Otra cosa que tiene Taibo es que se le va el pedo. O sea, por ejemplo, las escenas de sexo son una ida de pedo total. Cuando tiene sexo en el tren con la chica de la cola de caballo, es como que están investigando y están pensando y se ponen a tener sexo y Taibo describe y describe y se le va bien cabrón el hilo, ¿no? En otra novela que se llama De regreso a la ciudad y bajo la lluvia, Velasco Arán tiene que investigar a un güey que estuvo involucrado en la muerte del Che Guevara, que a su vez ahora es un narco y y está en Acapulco. Y Valescorán está siguiendo al tipo, pero se pone a ver culos. Y Taibo lo describe. O sea, el culo de la japonesa es redondo como un durazno y... o sea, se le va bien cabrón el pedo. En otra novela que se llama La bicicleta de Leonardo, te introduce a un personaje y que está en un hotel así barato y sucio. Y el güey está viendo porno. Y descubre que su mamá fue actriz porno. Porque la ve en una película que están pasando. Y te describe a la mamá que se está masturbando con un gato. Y se le va bien cabrón la hebra. Sí, no, en su narrativa se le va bien cabrón la hebra. No, se le van las caras al monte feo, ¿eh? Pero creo que eso también le da le da cierto sabor a su narrativa. Porque luego ya regresa. Sí, es algo muy distinto. No sé si sea más óptimo, pero de que es distinto y de que te vas a acordar, te vas a acordar. Y pues Velascorán no es mexicano propiamente como el propio Taibo. O sea, él nació en México, creció en México, habla como mexicanos, alburea, tiene las costumbres, come tacos. Ah, sí. Y quesadillas, come un chingo de tacos y quesadillas. No, hay una parte donde está comiendo y es ahí donde a Taibo se le va el pedo también. En esta primera hay una, ¿no? De que dame 12 pastor y una gringa y que no sé qué. Es lo que está pensando cómo atrapar al asesino, está come y come. Y su papá es español, su mamá es irlandesa. Su papá fue pirata, cosa que nos dicen en la segunda novela. Okay. Y entonces él como que siempre ha vivido con una identidad partida, ¿no? Por una parte, él sabe que pues no nació, o sea que no es mexicano en cierto sentido, pero por otra parte pues vive en México, ama la Ciudad de México, ha vivido en la Ciudad de México, ha sufrido en la Ciudad de México. Y es un conflicto muy habitual ahorita. Por ejemplo, ya cumplí mi sueño de tener un amigo ruso.
Él es ruso mexicano, de padre ruso, de madre rusa, de padre mexicano. Y él creció aquí. La mayoría de su vida la pasó en el extranjero, pero él ha pasado casi toda su vida adulta ya aquí en México. Pero pues él es güero y mide 1,80. Entonces la gente lo asume como gringo, lo asume como europeo, y a él le enoja muchísimo. De hecho, ahorita tuvimos un problema en el trabajo porque él ni siquiera tiene la doble nacionalidad, solo tiene la nacionalidad mexicana. No manches. Y ¿Por qué no? Ideas de su papá. Pero el caso es que lo registraron como extranjero y no le han pagado. No. Y a él le indigna mucho eso porque, a ver, aquí tengo mi cartilla, mi servicio militar, Claro. mi IFE, mi Soy todo. más mexicano que tú. Sí, y a él le indigna mucho eso, pero hablando con otra gente que es de padres mexicanos nacidos en el extranjero, es un conflicto muy común aquí en México, sobre todo en la Ciudad de México. En el extranjero yo creo que nos vale gorro porque todos somos hijos de mexicanos con gringos, con europeos. Sí, sí, literalmente, yo tengo muchos amigos que son hijos de mexicanos o mexicanas con estadounidenses. Y bueno, tiene esta identidad partida, entonces los conflictos sociales que hay en México no los puede introyectar tanto. Y aparte de que él viene de la clase media mexicana acomodada. Sí. No, pero también tiene mucho que ver ahorita, por ejemplo, es que se puso en el trend y esto de los white Mexicans, que es algo que siempre ha existido, solo que por fin la gente como que se da cuenta gracias a Facebook, Pero- de que si tú eres blanco y tienes más o menos dinero y no te va mal en la vida, no eres mexicano, no eres igual a mí, no estás sufriendo. Porque como dice un amigo, el mexicano es jodido y todo tiene que ser sufrido, cuando no es así. Pero en ese sentido, Velasco Arán no es white Mexican. No, no lo es. Porque, o sea, él empieza a asumir cierta conciencia de su alrededor y de que hay más mundo que la clase media. La cuestión es que él empieza a autocastigarse y ese es todo el eje de las 9 novelas que he leído, porque Taibo escribió una novela de Velasco Arán junto con el subcomandante Marcos, que no he tenido la oportunidad de leer, Hay que buscar eso. y está en Lectolandia. Vamos, sí. Tendremos que recurrir a nuestro pirata favorito. Y pero pues sí, él empieza a autocastigarse en ese sentido, y su primer autocastigo y forma de expiarse un poco es buscando al estrangulador. Se está redimiendo, Está redimiendo. por alguna razón. Y no queda muy claro a lo largo de las novelas, pero como que se autocastiga por esta identidad partida y esta culpa que le genera venir de una clase media acomodada. Ok. Ahora, la novela tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo se sientan en la mesa a discutir por qué los crímenes, qué tienen en relación, y te dice, punto 1, son mujeres, punto 2, son esto. Esto es muy divertido porque sí son cosas que propiamente tienes que hacer en una investigación, ya no solo policíaca, sino en una investigación general, y que también te dan una idea del orden que llevan las cosas. Pero aquí Taibo dice que él siempre desde el principio quiso romper los estereotipos de la novela policíaca. Generalmente en una novela policíaca dirían la relación es esta, y por ende debe pasar esto para que la trama avance, ¿no? Y por ejemplo hay una parte donde le pregunta a su secretaria, ¿tomaste las placas del carro? Se me olvidó. Sí, que de hecho yo creo que eso ocurre más de lo que parece, pero la gente no lo dice. No lo dice. Y o sea, y en una novela policíaca convencional, entre comillas, Todo el mundo lee todo. todo lee todo, todos se dan cuenta de todo. El detective es chingón y es un Sherlock. Sí, es la herencia de Sherlock Holmes. Y Taibo en una novela que se llama Desvanecidos Difuntos, que ya no está tan chida, hace una crítica a el modelo de Sherlock Holmes. Dice Sherlock Holmes y su modelo de yo te veo una semilla de cereza en el saco, significa que vienes de tal lado y así. Eso es una mamada y eso es un guión, porque la semilla podría no ser de cereza sino de ciruela, y ¿qué vas a hacer ahí? Sí. Y así lo dice literalmente. No, es que sí, es cierto. Es algo que en las historias de Conan Doyle funcionaba, pero es raro. Algún día vamos a traer a Sherlock Holmes y vamos a ver si traemos a la experta residente. Pero sí es algo muy de Sherlock Holmes, es que a su vez es algo muy de Augustus Dupin, que de hecho también lo hacía Poe, que llegaron a creer que él de verdad mató a Mary Rogers. Porque ese caso sí está basado en un caso real.
Y pues eso, o sea, y la cuestión es que Taibo estaba muy influenciado, está muy influenciado por las películas de acción de su época. O sea, y eso se va notando cada vez más y más conforme va avanzando las novelas. La cuestión es que llega el punto en el que Taibo le harta a Velasco Arán y se nota. A partir de la sexta novela de la serie, son 10, las novelas son más cortas, tienen menos este embrollo emocional y menos tramas y así, entonces es como que el personaje le harta. Mega super spoiler, en la cuarta novela se muere Velasco Arán y Taibo lo revive en la quinta. Okay. La cuestión es que Taibo dijo, voy a matar a Velasco Arán y así se va a quedar el cabrón, ¿no? Y no lo hizo. Pero dice que una vez cuando él militaba en el PRD, fue a una asamblea y empezaron a tocar el tema de qué novela debía escribir, ¿no? Y dice que por voto unánime, casi unánime porque él votó en contra, Lol. y le dijeron que tenía que revivir a Velasco Arán. Qué raro. En esta novela que se llama De regreso a la misma ciudad y bajo la lluvia, que es la última novela buena, así buena, buenísima, de Velasco Arán. ¿Cuántos? Nosotros estamos basando la reseña en base a este tomo de todo Velasco Arán. ¿Cuántos tomos tienes en esta? 9 Ok, de los 10 que ya. de los 10. Es que como los derechos de la décima lo tiene también el IZLN. Sí, que es nuestro Ejército Nacional De Zapatista. Liberación. Sí, que, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. sí, que el leve trasfondo histórico es en los 90s. Aquí en México siempre se ha castigado mucho a la gente indígena. Entonces en los 90s nace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como un fondo en contra para hacerle la guerra al Estado y recuperar los derechos indígenas. La guerra contra el Estado tal cual nunca se ha librado, gracias a Dios. No a nivel nacional, en los estados que ocupa actualmente el ZLN, sí hubo combates bien cabrones. Sí, pero no tenemos una guerra activa contra el Estado de guerrillas como es lo que se Como plantea. las FARC y así, ¿no? No, y como yo sé de buena fuente que sí se planteó y que sí estuvo un movimiento organizado para levantarse todos en todo el país en contra del gobierno y que por cuestiones ya el tiempo lo dirá, ustedes juzguen, por ciertas cuestiones se decide no a lanzar ese proyecto y bueno, es uno de nuestros grandes cosas aquí en México. De hecho, el EZ intentó tener su candidato independiente, no lo logró. Hubiera estado chido. Hubiera sido algo muy interesante. Pero bueno, es dentro de la izquierda mexicana, el EZ es uno de los grandes sueños románticos de sí, liberar a los indígenas y todo, aunque todos aquí somos mestizos. Es una cuestión muy rara, muy de idealismo. Algún día tenemos que preparar un podcast y explicar todo este rollo, porque de verdad nos estamos quedando súper cortos y súper ignorantes. Hay literatura respecto al ZLN, pero hay que buscarla bien. Sí, es que también ese es el punto. Yo he visto que hay libros al respecto, pero no sé si sean buenos y no me he aventado ni a comprarlos ni a leerlos. Pero bueno, entonces, como el subcomandante Marcos tiene esos derechos de esa novela, pues... Ya no la han vuelto. Salió una edición nada más. Sí, entonces se puede conseguir de manera apócrifa. Si les interesa, la verdad es que léanlo. La pueden googlear y luego sale, de hecho. Entonces tú dices que de todo Velasco Arán solo las 6 primeras son muy buenas. Muy buenas. Las otras son entretenidas, son más cuentos largos que novelas. Okay. Ya la novena ya sí se ve que le dio una hueva, los capítulos son de página y media página. Aunque la premisa es interesante, la novena novela ya no es en la Ciudad de México. Esa es otra cosa, deja de desarrollar las novelas en la Ciudad de México. Okay. Está en Madrid. Que también eso es algo. Así como dicen que si lees Los Miserables te tienes que ir a turistear a París, aquí si lees esta novela tienes que venir a turistear a la Ciudad de México, sí. Porque hay muchas referencias a lugares, a metros, colonias, y así colonias culeras de aquí, o sea. Un poquito más aterrizado es como cuando estás viendo Diablero en Netflix y se van en el teleférico de Catepec, sí. O están en camino a Plaza Garibaldi, o están que se ven las tienditas así de la colonia obrera. Que se van al mercado de Sonora a comprar cosas de brujería. Sí. O sea, son referencias así muy, muy exactas, aunque Taibo critica eso, de que en una conferencia que dio dice, es que si tú escribes, una persona que no sea de la ciudad que está escribiendo, ajá, te debe entender. Sí.
Y eso es algo que él no hace. De hecho, sí. Sí, en talleres de literatura sí he visto eso. Y sí, es algo, pero es algo que muchos escritores no hacen. No hace. O, Esto por es ejemplo, muy difícil. sí, no, y aparte también, puedes jugar a la simplona, que es lo que hacen Neil Gaiman y Stephen King, me tomé una Coca-Cola, me compré un Snickers en la maquinita de la esquina y me fui a jugar básquetbol con mis tenis Jordan. Son cosas universales que todo el mundo va a entender, pero también no es, yo digo que no es echarle muchas ganas, pero pues la verdad es que si el objetivo es que te entiendan que estás tomando refresco, pues sí, todo el mundo va a saber que es una Coca-Cola. Pues sí. Y la novena novela se desarrolla en Madrid. Hay una cosa extraña de Velasco Arán reconciliándose con su origen, pero tampoco está muy bien desarrollado y ya se ve que es una hueva. ¿Pero por qué fue a Madrid? A recuperar el peto de Moctezuma. O sea, ¿No se supone que está en Holanda? no, el peto. Ah, el peto. O sea, es una madre que se inventó Taibo. Y Corte rápido. Nuestro último emperador del Imperio Azteca es Moctezuma. Cuando los españoles nos conquistaron, se llevaron su penacho. Ese creo que sí está en Holanda. Está en Holanda en un museo. Yo conozco parte de la gente del movimiento que lo quiere volver a traer aquí. Ya pasaron 10 años, no lo han seguido trayendo. Yo creo que ya lo damos por perdido. Pero eso también es un ideal romántico de mucha gente aquí en México, recuperar el penacho de nuestro último gran emperador. El cambio está bueno en la carroza de los Habsburgo a cambio del penacho. Ay, no, yo sí me quiero quedar con la carroza de Maximiliano. Se supone que este peto se lo robaron del Museo de Antropología e Historia. Y nuestro museo más grande. El museo más grande de México. Y pues lo contratan para irlo a recuperar. Su primera impresión al ver Madrid, se me antojaron unos huevos con chorizo y aquí no hay chorizo. Hay otra novela que se llama Sueños de Frontera, que esa es tampoco en la Ciudad de México. Esa es en toda la frontera norte. Okay. Donde va buscando a una fichera. Explica qué es el cine de ficheras. El cine de ficheras es nuestro cine de los 70s. 60, 70. Sí, a finales de los 60, 70 se acaba la llamada época de oro del cine mexicano. Y comenzamos con el cine de ficheras, que el cine de ficheras, a grosso modo, es el cine de explotación mexicano. Se dedicó más que nada a películas, comillas, violentas. Y eso comilla, cómicas. Sí, y eso sí, el contenido sexual sí va de la no, ¿cómo le dicen? Sexocomedia. Ajá. Sí, de la sexocomedia, que es comedia donde el sexo... El humor gráfico. Sí, ¿no? Donde el humor gráfico y ver chichis al aire y de que hagan referencias a tener sexo o leves escenas de acostones de cama, allá de plano lo pornográfico. Entonces el término ficheros aquí en México es un término muy grande que se puede referir a una mala película de acción mal hecha en los 70s, a una comedia bien mediocre, a una... La trailera no me la tocas, güey. Sí, ese es un ejemplo de una película de ficheras, pero esos son churros como de que cómico acción. No, ese sí pretendía ser de acción. Sí, bueno, sí, que es como que lo más rescatable es ese cine de ficheras, pero también usamos el término ficheras para películas pornográficas de baja estopa, que por alguna razón se lograron producir en México, pero sí. Y la palabra fichera pues tiene su origen en las cantinas, donde si tú querías que una chica tomara contigo y pues manosearla y así, pues le tenías que invitar un trago. Y ella se guardaba la ficha de la cerveza y luego iba a la barra y con las fichas cobraba. De ahí viene el término fichera. Sí. Y pues el cine de ficheras pues es de este cine de explotación del cuerpo femenino. Y de baja producción, de muy bajo presupuesto. Muy bajo todo, o sea, es nuestro cine mediocre. O sea, si usted, amiguito español, cree que el cine de explotación italiano es una basura, le invito a ver cine de ficheras mexicano. El cine de los 50 gringo es malo, güey. No, pero te digo, o sea, porque el cine, en los europeos, el cine de explotación italiano es como que lo más bajo, lo más naco, lo más low budget, lo más chafa. Bueno, le invito, amigo, a que busque cine de ficheras mexicano. Ahí está el blog del cine del Galletas. Ese cuate se dedica a grabar y a documentar todo el cine nacional mexicano de los 80s para abajo. Busque la categoría de ficheras. No le recomendamos que nos pida que le devolvamos su tiempo o la cantidad de vista que va a perder viéndolo. Recomiendo Intrépidos Punks.
Es una joya. Sí, o sea, es nuestro cine basura más basura, pero pues no podemos negar que exista, no podemos negar la connotación cultural que lleva con nosotros. Y si les da mucha curiosidad y no saben nada de nuestra cultura y quieren saber cuál es nuestro peor cine, ese es nuestro peor cine. Nuestro mejor cine es La Época de Oro, que también tiene sus problemas, pero que era bonito en comparación. No ha habido buen cine desde los 60. El nuevo cine mexicano es una mamada. El nuevo cine mexicano que está desde los 70s, No, desde los 90. ay, me da igual. O sea, Bueno, ya, ya. regresemos. Ya. En Sueños de Frontera, Taibo, Velasco Arán tiene que ir a buscar a esta vedette, ¿no? A esta fichera. Hay un documental de vedettes en Netflix. Ah. Bellas de noche. Ahorita que me Bueno, hay una película, o sea, ya antes de volver, hay una película que es auténticamente buena y es de ficheras. Se llama Las Noches del Blanquita. Sale Carmencita Salinas. Nuestra diputada plurinominal por los derechos favorita. LGBT. Sí, y o sea, lo juro, o sea, ese sí es auténticamente buena. Bueno, ya, resulta que a la vedette la secuestraron junto con un montón de prostitutas para que hicieran las labores del hogar de un grupo de narcotraficantes. Okay. O sea, la premisa no es muy interesante tampoco. No, o sea, no, yo creo que para una historia de trata hay mejores ideas, pero sí. Y es muy breve, o sea, auténticamente a Taibo ya le daba hueva escribir sobre Velasco Arán y por eso lleva 20 años sin escribir sobre él. Es lo que te iba a decir. Y ya le han pedido y le han pedido y le han pedido así el animal. ¿Y qué ha escrito a cambio? Tiene muchos otros personajes. Tiene al jefe Fierro, que en son 2 novelas de él. Son 2 novelas y 2 cuentos. Okay. En una novela se llama La vida misma. El jefe Fierro es un escritor. Es un alter ego así copy-paste de Taibo. Pero la única diferencia es que el jefe Fierro sí es mexicano. Él sí nació en México, es bien chilangote, ¿no? Se acaba de divorciar. No, no es cierto, no se acaba de divorciar. De hecho, lo que ocurre en la primera novela es la causa de su divorcio. Okay. Y llegan unos cuates de un pueblo inventado en la frontera del país y le dicen: no tenemos presidente municipal, usted tiene que ser nuestro presidente municipal. Okay. Dice: no quiero. Dice: bueno, va a ser nuestro jefe de policía. No quiero, va a ser nuestro jefe de policía. Y se lo llevan y hay un conflicto ahí con los terratenientes y los latifundistas de ahí, y que matan a una reportera. O sea, todos saben que fueron ellos, no hay misterio, pero el jefe Fierro lo tiene que llevar justicia, no lo logra. Y para esto, pues el gobierno de ahí es izquierdista. Y el final de la novela es una cosa súper extraña, pero que está en la Constitución y que puede pasar. Que el gobierno central, el gobierno federal, ordena la disolución de ese pueblo. Que se borre del mapa. Y auténticamente eso está en nuestra Constitución y puede pasar. Qué horror. Y ese es el jefe Fierro, pues ya se queda sin trabajo. En la segunda novela, se llama La bicicleta de Leonardo, él se rompe la pierna y se pone a ver juegos de baloncesto universitario gringo, femenil, y se enamora de una de las chicas, ¿no? Como que se la vuelve su waifu, ¿no? Pero resulta que las chicas ganan un campeonato y se van a festejar a Tijuana. Les dan un levantón. A una la matan de una patada. Y a la otra le sacan un riñón y la avientan en un hospital, ¿no? Y el jefe Fierro se entera de la noticia y se queda muy consternado y se va a Tijuana a investigar ese pedo. Ok, suena raro. En medio te meten una historia de un güey que peleó en Vietnam, que es el que mencioné, que ve a su mamá siendo actriz porno, y todas las historias parecen no tener relación. Luego ya se juntan y ya, ¿no? Tiene las sombras, la serie de las sombras, que son 4 amigos, que la primera no la he leído, no la he encontrado en ningún pinche lado, que se llama Sombras de la Sombra, que es en el México revolucionario, es todo lo que sé. Okay. La segunda es Retornamos como sombras y se desarrolla 20 años después, pero ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando México ha roto relaciones con la Alemania nazi. Y se mete de
cosas de esoterismo, novela de aventura, novela de espionaje, política, menciona la de la Madrid, Nuestro presidente en turno. el presidente en turno, pero es una reunión bien rara porque, o sea, de la Madrid es un personaje, güey. Y va un grupo un grupo de indígenas de la selva chiapaneca y le dicen que hay unos güeros muy raros que adoran a una cruz chueca. Y Nazis. y los que van a la entrevista le avientan una esvástica nazi. Y es ahí donde prácticamente empieza la novela. Suena tan increíble. Tengo que leerlo. Y sale Ernest Hemingway también. Yes. En la vida de Hemingway hay una semana donde no se sabe dónde estuvo el güey. Ajá. Pues Taibo aprovecha ese rumor y pues estuvo de espía, porque se basa en que Hemingway en sus últimos días compró un yate, lo armó y se puso a cazar nazis. Y eso es neta, eso sí es en serio. Eso es parte de su biografía. Sí, te creo. La serie de Olguita Lavanderos, que él se puso a pensar que su literatura era como que un poco machista, ¿no? Ajá. Y bueno, que no, la mujer no tenía representatividad. Ajá. Entonces decidió escribir 2 novelas donde la protagonista fuera mujer y escribirla en primera persona. Okay. Para él meterse, ¿no? Dice que tuvo que hacer cosas raras como preguntarle a mujeres qué se sentía tener periodo, ¿no? O, que les contara sus casos de acoso y así, ¿no? Y la primera es de un grupo de militantes de izquierda, son asesinados y aparecen con manchas verdes en el cuerpo, ¿no? Y el misterio está en que ellos descubrieron que el jefe de la policía, que representa al negro Durazo, pero no lo podía decir, Nuestro jefe de policía de... Sí, que si ven la serie de Luis Miguel en Netflix, ahí lo pueden ver. Aparece. Estaba falsificando dinero y pues la tinta verde que apareció era de ellos. La segunda no me acuerdo, pero se desarrolla después del temblor del 85, pero ya no me acuerdo bien de la trama. Y algo que le han pedido mucho a Taibo, que casi le quieren hacer un Kickstarter para que lo haga, es un crossover de los 3, de Velascorán, del Jefe Fierro y de Olga Lavanderos. Y no lo ha hecho. No, y no lo va a hacer. ¿Ahorita qué está haciendo, aparte de ser nuestro director de cultura? Quien dice que escribe, pero dice que su método de escritura es... Se pone a escribir una novela, o un texto de historia, o lo que sea, lo deja y se pone a escribir otro y así hasta que acaba uno. O sea, no tiene orden. No tiene un orden, entonces él ya prometió la novela de Velascorán, pero no va a salir. No la va a hacer, güey. Si va a hacer lo que hizo con Adiós Madrid, mejor que ni la haga, güey. De plano. Mira, yo no había leído nada de Taibo, nada más había visto el primer documental de Patria porque lo pusieron en Netflix. Me agradó mucho. De hecho, me voy a conseguir los libros ahora que tenga tiempo. Días de Combate me gustó. Se me hace un churrazo de lo más divertido. Sí, la verdad, me divertí mucho. El estilo de Taibo de estarte metiendo de repente un personaje, volverte a meter a la escena, no, o sea, tiene su gracia, tiene su gracia, pero de todas maneras es un poco extraño, ¿no? Tardas en acostumbrarte, pero yo sí lo recomendaría. Ahora, ¿qué tan accesible es ahorita la novela de Taibo? Yo sé que hay unos libros con unas pistolitas de portadas de colores chillones, no sé si sean esos o son... Sí, bueno, las novelas de Velascorán, tomo grandote, yo lo compré en una carpa para leer en libertad. De su campaña. De su campaña, o sea, pues también él vende su obra y la obra de su hermano Benito Taibo, y pues de sus cuates, ¿no? Pero ya las vende a precios más accesibles. En librerías así, establecidas, no voy a decir nombre porque no patrocinan, No. Costaría como 380. Okay. A mí me costó 240 pesos en la brigada para leer en libertad. Yo les recomendaría que si quieren el tochote completo, lo compren ahí. Uh-huh. Las novelas chiquitas no hay una gran diferencia de precios. Uh-huh. O sea, cuestan como 150 y en la brigada te las dan como en 100. Entonces en ese caso, pues... Compren el choncho. Compren el choncho, les conviene más. Y había una edición de Planeta, precisamente, que es la única que lo he editado, que las portadas eran muy pulp. Así de Velascorán, como un detective, así de su gabardina y su sombrero. Necesito eso en mi vida. Pero ese ya no existe, y es inconseguible. Yo quería esa.
Pero todo Velasco cuesta como 240, 250 en las carpas de la brigada. Tienen Twitter, tienen Facebook. Taibo está un poco desligado ya, pero o sea, sigue dando conferencias en las brigadas y así, ¿no? De hecho, yo me quise meter ahí en el servicio social, pero ya no había vacantes. Y pues no estaban pidiendo vacantes para de jóvenes construyendo el futuro. Jail PG. Hashtag Jail PG. Oye, hashtag que te mandé. El de cosas que no le perdonarías al PRI, pero al PG sí. Es increíble el hashtag. Yo no le perdono a Peña Nieto ser tan guapo, pero sí al PG. No, pues sí, eso ves, en las brigadas es más accesible. Sigue siendo un libro caro, es un libro choncho. Lo edita Planeta, así que seguramente si nos escuchan de España, a lo mejor sí lo pueden conseguir allá. Sí, porque Taibo es un bestseller en el extranjero. Curiosamente. Ha sido traducido él a creo 17 idiomas. Así que, para ser un escritor que en su tierra de origen no tiene gran difusión, en otros lados se ha conseguido gran éxito. Ahora, me dijiste que hay película de Días de Combate. Oh, sí. Hay 2 películas de Días de Combate. Una protagonizada por Sergio Goyri. Taibo, siempre que hace una adaptación, por eso no ha hecho muchas, él ordena, así no es negociable, hacer él el guión. Entonces sí son reproducciones muy fieles, aunque para hacer cine mexicano se sienten raras. Sí. O sea, porque es como que hay referencias un tanto ocultas, entonces se siente algo raro que Sergio Goyri te hable de no sé, de Baudelaire y así, ¿no? Sí. Entonces se ve raro, porque también nuestros actores en México tienen muy mala fama. Y hay ciertas variaciones respecto a algunas cosas. Por ejemplo, en la segunda novela, Velasco se queda tuerto en una balacera. Y aquí, y en Días de Combate, la película, se queda tuerto por una explosión que existe en la novela. Okay. También hay una adaptación, hay adaptación de las primeras 3 novelas. Okay. De Días de Combate, de Cosa Fácil, que es considerada la mejor novela de Taibo por la crítica. Yo difiero, la mejor es Retornamos como sombras. Y ¿cómo se llama? Algunas nubes. Okay. Esas son las adaptaciones que ha habido. Adiós Madrid pretendía ser una serie de televisión, aunque no cuajó el proyecto. Bueno. Y sus documentales. Yo solo he visto Patria. Prácticamente todos los libros de historia que él tiene las ha hecho documental. Okay. Temporada de Sopilotes, la biografía del Che, la biografía de Zapata. No, de Villa. Es de Villa. Sí. ¿Qué más? Bueno, todos sus libros de historia tienen documental, cosa que también le ayuda mucho a su difusión de su figura. La de Tony Guiteras, que era un revolucionario cubano, etc. ¿Qué más? Él le gusta mucho los cómics, hizo guiones de algunos cómics de una colección que se llama Historia de México a través de la historia, a través de los tiempos. Sí. Él hizo el guión, participó haciendo guiones en Televisa, pero no quiere decir de qué porque le da pena. Probablemente hizo alguna telenovela. Sí. Sí, recordemos que la única persona que dice yo hice una telenovela con la cabeza en alto es Mario Cruz. Y una novela de él que se llama Cuatro Manos pretendió adaptarla al cómic, pero solo salieron 2 volúmenes. Triste. Porque Cuatro Manos también es muy buena. Y creo que, no sé, es que ahorita, ¿qué editorial mexicana que publique cómic nacional? Yo creo que nada más tenemos Camite. Sí, estaría bien perro eso. Camite le haga, vamos a empezar a publicar obras de autor. Sí. Ahorita tienen el remake de Calimán. No lo he podido leer. ¿El remake de Calimán está saliendo? Está saliendo, es nuevo. Todo nuevo. Arte, guión, todo. Oh. Pero o sea, no existía antes. No. No es reimpresión. Genial. Sí. Entonces, Días de Combate de Paco Ignacio Taibo 2 o segundo. Según yo se le dice 2 tradicionalmente. Se le dice 2 tradicionalmente. Sí. También hay una historia que se llama así. Su papá era Taibo 1. Y él dice que pues es que eso no suena muy muy a monarquía.
y le hace... No, es como los jugadores de tenis. Sí, tiene sentido. Entonces, a mí me divirtió, se me hizo, no creo que sea muy accesible para la gente que esté fuera de la Ciudad de México, pero de que es una novela de detectives muy particular, es muy divertida. Y toda la mitología que se hace en torno a las primeras 6 novelas, que yo insisto es Lo rescatable. no lo rescatable, lo chingón. Las otras ya tienen cosas rescatables, cosas a anotar, pero yo no las considero buenas, la verdad. Ok. Las primeras 6 novelas es así. Eso sí, ya después de ella. Ya no. La de su comandante Marcos no la he leído, así que habrá que ver. Yo sé que la de... ay, la del Che, dicen que es muy buena, no la he leído, pero todo el mundo me ha dicho que es buena y tenía varios profesores de la universidad que la tenían así como que algo muy alto. Si son fans de la historiografía y puritanos del método, no creo que les guste porque Taibo es muy partidario de un método, de una metodología de sí, voy a los registros, voy a los archivos, voy a los libros, voy a todo, pero también le pregunto a la gente cómo vive la historia. O sea, si en tal colonia o en tal selva o algo pasó, pues pregunto a la gente, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo ha trascendido esa historia en la gente? Y eso es lo que muchos se quejan, es que no es historiador, porque ¿cómo le va a preguntar a gente ignorante sobre procesos históricos? Sí. Sí, es muy poco ortodoxo para lo que el historiador promedio pide, o al menos aquí en México. No sé si en España se maneja en ese nivel de villamelonismo. Sí, o sea, yo sí creo que ese acercamiento es muy wannabe y no me parece. Me parece que tenemos que contar la historia de más de una manera, sobre todo porque nuevamente aquí en México nuestra manera tradicional de enseñar historia es muy mala, es muy aburrida. Es horrible, sí. Sí. No hagan empezar de la escuela. Sí. No, no, yo creo que sí es un modelo subóptimo, o sea que ya no solo está caduco, sino que ya no es ni siquiera válido. Entonces, creemos que esta clase de intentos de hacer historia de una manera más tranquila es mejor. Más accesible también, o sea. Es que yo ya ni siquiera creo que se vaya a ser accesible o no, sino que el método que tienen los libros de la SEP es bobo, aburrido, va por partes y sin mucha conexión. Le vamos a hacer publicidad gratis a otro podcast, Bully Magnus. Vean su video de la Revolución Francesa, cómo Dante tiene su libro todo tachado de qué pasó, por qué no pasó y qué le falta ponerle al libro. O sea, de verdad, es que es un mal chiste cómo nos enseñaban historia aquí en México. Si ustedes son de otro país, díganos. ¿Cómo les enseñan historia? Exacto, y si ustedes creen que su sistema también esté defectivo en eso. Yo me atrevería a aventurar que sí, que en toda Latinoamérica. Fíjate que mi amigo el ruso dice que allá no. ¿En Rusia? Dice que sí, te lo enseñan muy bien. ¿Sí les enseñan desde una perspectiva materialista? No, es ruso, no. Pues no hay mucho más que agregar. Fondo de Cultura Económica, patrocínanos, por favor. Sí, por favor. Nuestro sueño no es hacernos millonarios a costa de este podcast, es que sea sustentable, es decir, tener un lógico sí, y biodegradable. biodegradable. No, y en serio, sí nos gustaría tener un equipo más complejo, entonces, si alguien gusta donar, por favor, contáctese con nosotros por el inbox en Facebook. Por mi parte, estoy dispuesto a ser su perra. ¿En serio? Y pues también de mi parte, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias por regalarnos yo creo que este va a ser nuestro primer programa clasificación más fuerte para que no lo oigan niños. Ajá. Entonces, si son profesores, yo creo que en este y en el anterior vamos a poner sí, una advertencia. la advertencia de la Warner Bros. Pues no hay nada más que agregar. Sí, es una lectura recomendable. ¿Tiene el sello? Tiene el sello. Tiene el sello. Al menos uno de dos tiene. Yo soy Karazu. Recuerden seguir a la Biblioteca Eterna en Facebook, en YouTube. Denle like, comenten, compartan. Sabemos que todos ustedes tienen un grupo de gente que se siente súper intelectual. Entonces compártanle nuestro proyecto. Y díganos cuántos me enoja tiene. Exacto. Y díganme cuánta gente borró el post y cuántas veces lo resubieron, por favor. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y gracias.